Misterios en el octógono. Almería, como el resto de las provincias andaluzas, tiene lugares que son realmente extraños y que están cargados de misterio. Y uno de ellos es la Casa de Socorro, en la que nos vamos a detener para analizar lo que pasa en su interior, con la idea de descubrir a qué se puede deber tanta actividad paranormal. Y estamos en la calle Alcalde Muñoz número 12, donde se encuentra nuestro destino, un punto en el que se manifiesta el misterio y que tiene amplia tradición en la ciudad. José, ¿qué nos puedes contar de su historia? Pues tenemos que irnos, Pilar, hasta la calle Alcalde Muñoz, al número 12, y allí, bueno, pues va a destacar un edificio llamativo, un edificio grande. Destaca porque además es diferente a la arquitectura que podemos encontrar en ese mismo entorno. Es de esto que te llama la atención. Si te fijas en ese tipo de cosas, si vas andando por la calle y vas viendo un poco fachadas, arquitectura, tipología, al fin y al cabo, este es diferente por completo. Y además, bueno, pues tiene una zona, una balconada, que es más amplia y que da precisamente a esa misma calle. Es un edificio que cuenta casi con un siglo de historia, es decir, estamos ante uno de los edificios antiguos de la ciudad. Y también, bueno, pues vamos a ir desgranando historias tétricas que tiene en torno a sí, que también van a tener mucho que ver con lo que vamos a contar. Ahora mismo allí lo que podemos encontrar es un programa de empleo del Ayuntamiento de Almería, que es Ingenia Center, que bueno, la verdad es que en todos estos años que han ido pasando, pues ha ido cambiando de actividad. Ya sabemos que este tipo de edificios que tienen mucha historia, pues son normalmente elegidos bien por Junta de Andalucía, bien por los ayuntamientos, porque merecen la pena y porque evidentemente también salvaguardan una parte de la historia de nuestra comunidad autónoma a través precisamente de su arquitectura. Y este es uno de los más llamativos y es la Casa de Socorro, que no había dicho dónde. La Casa de Socorro en ese número 12 de Alcalde Muñoz. Si nos vamos hasta el año 1944, una época dura en este país, bastante dura, pues es el prototipo de vivienda burguesa que se convierte posteriormente cuando se realizan una serie de ajustes de la sociedad de la época, ya salidos de la guerra civil, pues readaptan y la labor de esas casas de socorro, entre otras cosas, por aquella época no era la de me hago un corte como me ha pasado, vamos, me hago un corte, voy a la casa de socorro. Qué bien estaban las casas de socorro, ¿os acordáis? Los puestos de la Cruz Roja y que había muchos y estaba muy bien. Y bueno, ibas y te atendían y estaba bien, ¿no? Porque además te hacían pequeñas curas para, hombre, si llegabas que se te había caído la cabeza, no. Pero en ese caso... la cabeza no llega a la casa de socorro. En ese caso no llega, ¿no? Pero si te tenían que dar 3 o 4 puntillos en una mano o algo, ahí sí, ¿no? Ahí 3 o 4 puntillos. Yo me muero con 3 o 4 puntillos, estoy en el suelo ya. Yo recuerdo mi infancia en la Casa de Socorro de Alcalá de Guadairo. Mi padre era médico. Y bueno, creo recordar que era los fines de semana cuando... ¿Había más movimientos? No, que trabaja, o sea, le llamaban para estar allí en la Casa de Socorro. Antes funcionaba todo de otra manera. Y parte de mi infancia la recuerdo por allí, por Alcalá. Por Alcalá, ¿no? Cuando Alcalá era... Pues mucho todo ha crecido muchísimo. Pues las casas de socorro a mí me despiertan mucho. Yo las visitaba mucho, Pilar. Yo las visitaba. ¿Por qué sería? Era un niño que se cortaba inquieto, mucho, ¿no? Sí. Estaba siempre chocadito. Sí, yo me caía y me veía, me cae, pum. Uy, un pie cacharrado, a punto. Ahora me pasa también, ahora yo lo sabéis, ¿no? Que yo voy en la moto y llevo un abrigo de pompita. De esos de plástico de pompita, ¿no? Bueno, pero la cosa es que estas casas de socorro, por aquella época, tenían una función un poco más centrada en los huérfanos. Eran casas de acogida
que por eso socorro de los huérfanos, de los más necesitados, y que también podía albergar a niños que tenían familias, de críos que tenían pocos recursos, y bueno, era una forma de tener ese espacio que fue muy importante y que en Almería no se tuvo hasta la época ya de los años 50. Gloria. El sitio pone los vellos como escarpias nada más verlo, con sus plantas blancas propias de este tipo de centro y una escalera de caracol tan lúgubre que recuerda a las películas de terror. ¿Qué se cuenta sobre los hechos misteriosos que se supone que tienen lugar en ese edificio? Bueno, lo de la escalera dejémoslo aparte porque creo que tiene incluso una explicación sola exclusivamente para ese elemento arquitectónico. Pero ese edificio, después del uso que tuvo como casa de socorro en este caso para los necesitados, formó parte del sistema de salud almeriense, un centro de salud allí dentro, pero además grande, tanto que en la planta baja, en este caso en el sótano, tenía una morgue. Entonces, os podéis imaginar un poco la dimensión del edificio y la importancia también del edificio que tenía en aquella época. Por allí deambulaban médicos por las distintas consultas, además de enfermos, también bastantes, pero lo importante era que tenía una zona especialmente para, atender a aquellos fallecidos que lógicamente debían de ser identificados en algunos casos y en otros que debían de hacerse la autopsia, amén de esperar por supuesto los servicios fúnebres para ser retirado el cuerpo, el cadáver de allí del lugar, pero que en definitiva se trataba de un trámite médico-administrativo y que también podría repercutir en eso, en la necesidad no solamente de la identificación del cadáver, sino del motivo por el cual esa persona había fallecido. Algo que, quien conoce la historia, lógicamente si mira hacia la parte baja del edificio, la zona más baja del mismo, y recuerda lo que fue, es normal que algo de repelús siempre se sienta. En mi caso no me quedé igual, pero bueno, hay gente que... Una morgue, una morgue, los muertos, ¿eh? O sea, nada de morgue, hemos entrado nosotros morgue en dos lugares. Pocas morgues. ¿Te acuerdas la del Miraflores? Miraflores, la de la localidad de Alcalá de Guadaira, la de Sevilla en el complejo hospitalario de San Pablo. Y Raimandi cuando está allí, oye, que esto es una morgue. Ah, vale. ¿Y? Hombre, que aquí está bien cadáveres. ¿Y? ¿Qué pasa? O sea, es chulo, ¿eh? No es por chulo, es porque verás. Porque veréis, es que me carga mucho cuando alguien pretende meterme miedo con el tema de los difuntos. Yo siempre digo si entre los difuntos no también no cosas pasan. Es como tú, Jesús, hay gente que es más sensible a eso y le da más repelús, ¿no? Vosotros sabéis que soy un ladrillo, en ese sentido soy un ladrillo, ¿no? Pero que verás que lo que intento transmitir con esto es la idea que entre cadáveres, cuando ya se acabó el tema, es donde menos puede pasar. Bueno, eso es lo que tú dices. Que te dan más miedo los vivos que los muertos, Hombre, vaya. No te va a parar, pero muchísimo más. Pero mucho más. Pero bueno, es cierto que quien conoce la historia le da un poco de reparo. Lo interesante es quien no conoce la historia y tiene la misma sensación. Porque entonces ya estamos hablando de un tipo de emotividad energética que está presente en el lugar y que emana de tal forma y a tal nivel que hay personas que llegan a sentirlo. Personas que llegan a ese edificio y te dicen aquello, pues he mirado por ahí abajo y no sé, he sentido una cosa tan angustiosa que a lo mejor será porque es un sótano y está bajo tierra, pero es que me ha dado una sensación muy rara. Realmente le ha dado la sensación rara por el uso que tuvo durante el tiempo que estuvo como centro de salud. Por lo tanto, ya tenemos un posible primer foco energético del cual es interesante de investigar. Esa zona, la morgue. Y bueno, quién sabe si no nos encontramos, si te diría históricamente del edificio, si nos encontramos alguna sorpresa entre aquellos cadáveres que pudieron estar allí. También hay que decir que el duelo de las familias hace mucho en un lugar como este para cargarlo energéticamente, ¿eh? Hay que decir que en 2006 este antiguo edificio se rehabilitó para albergar la Concejalía de Turismo, Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Almería, aunque no es hasta 2021 cuando pasa a convertirse en Ingenia Center, donde se dedican al fomento del empleo dentro de la capital almeriense. José, ¿se podría decir que es cuando realmente comienza la moderna historia del edificio como lugar encantado?
Se podría, porque muchas son las personas que allí han vivido cosas extrañas. Realmente cuando uno va a un hospital, yo, por la experiencia que tengo de hablar con personas ya no de Andalucía, sino de casi toda España, ¿no? que ocurre cosas raras, los hospitales es, curiosamente, si hiciéramos una estadística donde más sucesos extraños ocurren, donde hay gente que tiene sensaciones extrañas. Las sensaciones son subjetivas. Claro. Es decir, eso yo no puedo medir una sensación. Para mí una sensación no es un dato fiable, es subjetivo. Ahora, si tú me dices, mi padre, como me ha ocurrido, mi padre murió en el hospital por la noche a tal hora y 2 horas después yo estaba hablando con él. Claro, te quedas como diciendo, uff, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues eso es su gestión, puede, no, es que estaba también mi madre, es que hablamos los dos, es que, y llegó una enfermera. Ya hay cosas que tú no sabes darle una explicación, y muchas veces te buscan precisamente para eso, no dando una explicación, pero nosotros tampoco eso lo podemos prever, ni podemos tener respuesta. Pero sí es verdad que muchas personas han dicho que allí han tenido experiencias paranormales. Es un edificio además que, como curiosidad, está ubicado cerquita de la Puerta de Purchena, y que, bueno, lo que viene es a saber y a conocerse una serie de historias paranormales, a priori, inexplicables. Ya en 1955 es la primera vez que ocurre un accidente allí, en la cual se cobra la vida de un médico que trabajaba dentro del edificio, conocido como el doctor Padilla, o al menos así es como lo conocen en la ciudad, y quien conoce esta historia sabe que cuando se le dicen el doctor Padilla, ¿no? Y es un nombre que está asociado con el fantasma, con los fenómenos paranormales, con ese fenómeno de poltergeist que en muchos casos se ha hablado, de que parece que juega contigo, parece que gusta de tener una especie de jugueteo con la persona que entra. Y luego, independientemente de todo ello, pues también hay que hacer un apunte sobre aquella muerte, porque eran los últimos minutos en los que aquel hombre estaba trabajando en el edificio, ya acababa la jornada laboral, y bueno, había un tema que aún no había acabado, y antes de irse decide bajar al sótano a coger una radiografía que quería examinar por última vez para verla y dar un diagnóstico antes de abandonar el edificio y volver a su casa con su familia ya para descansar de la jornada laboral. Bueno, pues en ese contexto de voy pero no voy, me acerco porque así me quedo más tranquilo, es donde se produce ese fatal incidente. Recuerdo 1955, y a partir de ahí se puede decir, Pilar, que van dándose pinceladas de todo lo que son los fenómenos que ocurren en el interior. Gloria. Por lo que tengo entendido, fue en ese punto donde ocurrió la tragedia que tú estás comentando. Exactamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, allí partió esa tragedia. Se supone que mientras que este señor bajaba las escaleras de caracol, esas que son tan lúgubres y que ya dije que vamos a dejar aparte porque merece un comentario bastante extenso, mientras que bajaba esas escaleras, resbaló, cayó con tan mala suerte que se rompió las costillas. Pero lo curioso es que ese doctor no falleció en el hospital. Consiguió llegar a su casa, donde después de algunos días de una intensa agonía falleció. Se supone, según su hija, que él sabría de forma bastante aproximada, bueno, bastante precisa, cuál era el daño, y para la época de la que estamos hablando, sabría que tenía poca curación aquellas heridas internas que podría tener. Costillas lógicamente rotas, en algunos casos perforación de pulmón o incluso alguna vena o arteria importante que podría haber tocado alguno de los trozos de esa costilla rota, y que él, por las sensaciones que tenía, seguramente sería conocedor del desastre final y que posiblemente pues prefería, ante la gravedad del asunto, pasar sus últimos días con su familia antes de meterse en un centro hospitalario precario en 1953, como era en aquella época, donde tenía poca solución quizá el problema tan grave que tenía en ese momento. Por lo tanto, falleció de ese accidente. Pero hay una curiosidad mucho mayor, y es que esa historia no corresponde a ningún doctor Padilla. De hecho, casi se sabe que no existe
que no existió, al menos de momento que se vea en los informes, ningún médico que se llamase de apellido Padilla. Pero sí corresponde al accidente de otro médico, un doctor Soriano, que corresponde el accidente con lo dicho en este caso. La pregunta se hace sencilla. ¿Por qué entonces se le cambia el nombre a doctor Padilla? ¿Por qué la tradición popular que gira alrededor de esa historia y que conoce casi todo el mundo, la Almería, la cita como el doctor Padilla? La verdad que en eso no sabríamos decir, no hay una respuesta clara. No se sabe si es porque es una deformación popular, porque se cogió un nombre general y a partir de ahí todo el mundo pensó que ese era el nombre verdadero. No se sabía, simplemente se buscó un nombre y se lanzó y ya está, y se quedó así. Pero lo que ocurrió de verdad es que el accidente, este terrible accidente que le costaría la vida a ese médico, sería en este caso al doctor Soriano, sin que haya habido ningún doctor Padilla que se sepa hasta el momento. A lo mejor el día de mañana sobre un informe, oye, mira que aquí está, ya resulta que fallecieron 2 con las mismas circunstancias, con lo cual no sería un error, sino sería algo más añadido a este misterio del que estamos hablando esta noche. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá. Desde ese mismo instante en el que ocurrió esta fatal desgracia, parece ser que se comenzaron a manifestar determinados hechos escalofriantes. ¿Dónde se registraron el mayor número de incidencias? ¿Y cuál es la razón para que se le tilde de poltergeist, José Manuel? Bien, Pilar, porque sí, además suele haber confusión con respecto a eso. Lo primero es que un fantasma es como una especie de proyección. Simplemente se le ve aparecer en un sitio, no interactúa contigo y poco más. En este caso, lo que sí se establece en el caso de un poltergeist es cuando hay una especie de juego, cuando hay una interactuación con la persona. También puede ser un caso de casa encantada, pero cuando gusta de aparecerse, desaparecerte, de haber un contacto, ya ahí empezamos con lo que se llama un juego, ¿verdad? Y esos fenómenos, bueno, pues evidentemente hacen que las personas que trabajen allá adentro, os podéis imaginar, estén pues asustadas, lógicamente, no se puede decir de otra forma. Fue a partir de ese momento cuando se dice, y bueno, pues que el edificio, entre otras cosas, está encantado, que hay un poltergeist, porque principalmente además la denominación es la de los propios empleados, los que lo han sufrido. En las escaleras donde ocurre ese accidente mortal de ese médico que comentaba Jesús, que inicialmente se le llama Padilla, pero que parece que Padilla es más bien Soriano, de apellido. Y a partir de ahí la actividad paranormal es fuerte porque se registra principalmente en ese punto. Tanto es así que son muchos los testigos que han indicado que hay puertas que se abren y se cierran solas como si realmente una mano invisible estuviera interactuando con ese picaporte, ¿verdad? O que a lo mejor estás subiendo y sientes esos fríos, esas caídas de temperaturas que son tan abruptas, o cuando están también a punto de irse a deshoras, las luces se encienden, se apagan. El tema de la luz es muy sensible y salvo que haya una razón eléctrica que pueda explicarlo, hombre, que empiecen los focos, me enciendo, me apago, ahora más lento, ahora más suave, hombre, te lo puedo hacer una vez, un diario tampoco, ¿no? Un diario es como si hubiera ahí una manita, venga, ahora más fuerte, ahora más flojo. Eso siempre te invita a desconfiar, ¿no? A pensar que puede haber algo más. Y luego también, bueno, pues incluso han salido de allí, han apagado las luces y cuando han apagado y ya han salido por la otra puerta, está todo encendido. Vuelven a entrar, la apaga, vuelven a salir, está todo encendido. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, dejarla encendido, punto. Claro, dejarla encendida, la apagarán. Mañana claro. llegará alguien y la apaga. Incluso tú sabes que hay ocasiones que se han bajado los magnetotérmicos, sí, y se ha activado. Y se ha vuelto a encender y baja el magnetotérmico, abre la puertecita de la caja de registro y está el magnetotérmico arriba y dentro ni nadie. Claro. Eso es una acción mecánica. Sí. Entonces, ¿cómo se explica? No se explica de ninguna forma. El fenómeno poltergeist es que hay una ligera confusión con la interpretación de ese tipo de ese concepto, que no es un fenómeno. Veréis, los fenómenos parapsicológicos son muchos. Cuando se habla de poltergeist, es un término que se utiliza para definir una cantidad de fenómenos que es más de uno
y que no tiene una periodicidad. Explico esto. Si nosotros vamos a un lugar donde hay un sonido, vamos a investigar el sonido y recogemos una psicofonía y ya no pasa más nada. Como mucho podemos registrar un ligero sonido que nos parece que puede ser el de andar, pero entonces no lo tenemos seguro porque no queda registrado debidamente. Con lo cual en ese lugar ahí se recoge una psicofonía. Si vamos a otro y hacemos una fotografía de un fantasma, en ese lugar se ha producido un fenómeno de fantasmogénesis. Pero cuando llegamos a un lugar y se produce la aparición de un fantasma, una psicofonía, un picaporte y un sonido que hay por el pasillo, esos 4 fenómenos nos costaría mucho trabajo decir termogénesis, fantasmogénesis, psicofonía, poltergeist. Y es un término que no es un fenómeno parapsicológico, es un término que utilizamos para definir un conjunto de fenómenos en un lugar concreto que no podemos determinar la cantidad ni la periodicidad de los mismos. Pero es un concepto, no es un fenómeno parapsicológico el de poltergeist, ¿eh? Es una reunión. La noche más hermosa con Pilar Muriel. A ver qué se te ha quedado. Una cosita que es importante, porque hay un nombre de una persona del Ayuntamiento de Almería, Rebeca Gómez, que es importante también un poco avalar todo lo que hablamos, ¿verdad? Y ella misma decía que había gente que contaba historias en el interior del edificio, de estas que te dan repelús, literalmente, y que bueno, que lo cierto es que eran limpiadoras y algunas secretarias que habían vivido experiencias de este tipo en el interior. Y ahí, bueno, está la declaración de la propia Rebeca Gómez. Muy bien, Gloria. Quienes han estado allí dicen que esas escaleras en concreto dan mal rollo, como que da escalofrío, como que da mal augurio. ¿De verdad esto es así o son solamente impresiones subjetivas, como habéis dicho antes? Bueno, en un principio pueden parecer impresiones subjetivas. De hecho, esta escalera la que baja precisamente a la zona donde estaba la morgue también y donde algunas personas tienen esa sensación angustiosa. La verdad que la construcción de la escalera de caracol, hombre, lo único que objetivamente lo que te refleja es una escalera hecha arquitectónicamente a la antigua usanza, donde los elementos, a pesar de ser de alta calidad, son muy sobrios, y donde el aspecto no es que sea lúgubre, es que es un aspecto excesivamente sencillo para el resto del edificio, con lo cual desentona. Por lo tanto, la primera impresión que te da es fijarte en la escalera e inmediatamente que te fijas en ella, pues ves un poco, tus ojos empiezan a buscar, como cualquier elemento, cuando vamos a una casa y vemos una decoración, vemos un jarrón, e inmediatamente buscamos qué elemento más hay en la casa para que justifique la presencia de ese jarrón. Un caso muy sencillo. Un loft en un ático que está todo con muebles de Ikea, y te encuentras en el centro un jarrón chino, pero de los grandes, de estos bestiajos. Pues tú dices, ven, este jarrón aquí que pinta. Y te llama la atención. A lo mejor el señor o la señora te dice que me gustan mucho los jarrones chinos, o me la ha regalado mi suegro, no sé dónde colocarlo. Pero te llama la atención. Una cosa parecida pasa con esa escalera. Digo, eso es lo objetivo. Porque lo subjetivo es que es cierto que cuando decíamos anteriormente, como lleva donde lleva, la sensación que da esa escalera es algo que va más allá de la del simple momento visual que captas de la misma, y que te puede dar, por supuesto, al ser de caracol, ya te da un poco más de reparo porque sabes que la parte interna más estrechita y la parte derecha es más ancha, con lo cual siempre procuras irte a la parte más ancha para no caerte, sobre todo porque el escalón es muy chiquitito, sobre todo que tengo mucho pie, me puedo caer en 0,1. Pero bueno, lo que es cierto es que las personas que trabajan allí tampoco les gusta ni un pelo la escalera. De hecho, en algunos casos no se atreven a bajarlas solo. Siempre buscan otro compañero o compañera que les acompañe a bajar esa escalera. Pues en una escalera de caracol, la de Gondo. Bueno, entiendo que va uno delante y el otro detrás, ¿no? Pues, pero por lo que pueda pasar, ¿no? Eso de vente conmigo por lo que pueda ocurrir. Puede ser que sea esa reminiscencia de aquel accidente, ese doctor Soriano, Guión Padilla, que le ocurrió el tema ese. Puede ser que sea que lleva directamente ante lo que antiguamente era la morgue. En fin, la sensación que transmite la escalera es de rechazo, de no querer bajarla. Pero claro, es que hay que bajarla porque hay unos archivos en el edificio. El uso que tiene actualmente lleva un archivo y tiene que bajar las personas por nariz. Sí, sí. De otra manera. Es cierto que cualquier persona que se le hable de los usos antiguos de aquel edificio y que recuerde aquella escalera, siempre manifiestan casi lo mismo. Esa escalera daba mal rollo. No me gustaba bajar la escalera. Esa escalera algo tenía. Y repito, que
es cierto que te puede llamar la atención arquitectónicamente, pero que va mucho más allá en algunos casos, porque son ya demasiadas personas que le dan mal rollo una escalera. Y uno creerá más, otros creerán menos. Pero si a todo el mundo le da la misma sensación, algo con esa escalera tiene que haber. Algo pasa. Bueno, vamos al otro punto caliente del edificio, que está al final de la misma escalera, con un escenario en el que también suceden hechos extraños dentro de la actividad paranormal y en concreto la poltergeist. Bueno, ya hemos dicho que es un concepto más que un fenómeno en sí, ¿no? ¿Qué se ha descrito que sucede en esa zona final de esta escalera, José Manuel? Es que ve las escaleras que tendrán, ¿eh? Había una película. A mí la de caracol no me gusta nada. ¿No te gusta? No, me da, precisamente por lo que ha dicho Jesús, tan estrecha en la parte central y me da, no sé, como vértigo, no me gusta. De una escalera de caracol. Aquí tenemos una en la última planta. en la Sí, primera es cierto, sí, que va sí, hacia arriba. Sí, sí. Bueno, las escaleras van hacia arriba, hacia abajo. Hacia Esto abajo. es- Bien, José, bien. Espérate No, con la pero punta un momento. Tú sabes cuál es porque has estado allí conmigo. Sí, sé cuál es. Pero las escaleras de caracol que tienen, sí es verdad que tienen ese mal rollo que te pueden llegar a generar. Bueno, como ya sean de maderita y crujan y demás, ya... A mí me da la sensación que es que se va además a desmoronar, ¿sabes? O sea que, Pues la pero verdad bueno, es que tienen- es una sensación. tienen su cosa. Bueno, final de la escalera, que como hemos indicado es lo que polariza básicamente los fenómenos paranormales de este lugar. Y nuevamente hay testigos que han hablado en este mismo punto, al final, de puertas que tú la escuchas perfectamente abrirse o cerrarse solas, o desde la visión que te da la escalera en sí, ves cómo se abren. Claro, tú estás allí solo, te vas ya, o estás en tareas de seguridad y ves como una puerta en un momento dado se abre sola, que nuevamente es una acción mecánica, es una acción física. Evidentemente te tiene que intranquilizar. Otras personas también, bueno, esto ya es más complicado, ¿no? Porque se han cruzado con el médico fallecido. Diréis, bueno, puede ser otro médico. Claro, cuando en este caso no es casa de socorro, sino que ha tenido otra ocupación, tú te cruzas con un médico que baja por la escalera o que está en ese otro extremo de la escalera. Ya, claro, ya es que como lo explicamos, porque hay muchas personas, y yo estoy con ellas, es normal, se le trata de buscar el máximo de explicaciones, ¿verdad? Y se dice, bueno, en un hospital que te cruces con un médico, te puede parecer que era el médico fallecido, yo estoy de acuerdo. Además, todos con las batas blancas, alguna vez te cruzas con uno y lo puedes hasta confundir, es verdad. Pero cuando ya un edificio ha dejado de ser casa de socorro, tiene otra ocupación, ¿te vas a cruzar con un hombre con una bata blanca y vas a decir encima que es normal? Pues no. Pues esas personas que se han cruzado con este señor lo describen de una forma también muy particular, porque no lo ven tácitamente como una persona física, sino que tiene, mientras que lo estás viendo parece que es un médico, pero luego tal y como te vas acercando adquiere la forma de una sombra. Es algo extraño, es como una silueta neblinosa y que te da la impresión eso, que lleva su bata blanca y demás, pero que luego ya lo puedes ver, atentos porque esto es curioso, subiendo, bajando hasta los archivos. ¿Os acordáis dónde iba ese médico que murió? Los archivos, a recoger una radiografía, sí. Ahí está. Y también se dice que ya cuando tú vas también a esa misma zona del sótano, que te sientes acompañado, que vas andando y es como si tuvieras a alguien detrás. Eso sí es incómodo, ¿eh? Pues sí. Eso sí, porque tú dices... Es que te está echando el aliento en la Claro, y tú te giras, Pilar, y dices, pero si ni nadie, por Dios, y sigues andando y allí esa sensación, ¿no? Que nuevamente yo mismo pongo el parche antes, que se puede decir, pero José, eso es una sensación, sí. Pero tú cuando te montas en un ascensor y vas solo, no hay problema, vas solo. Ahora cuando te montan en el ascensor y detrás tuya empiezas a sentir que respira alguien y estás solo, ¿a que tienes ganas de salir? Eso es lo musical que ha puesto un tema Claro. de miedo en ese momento. Entonces, bueno, pues estas sensaciones extrañas, que si nos paramos a pensarlas son muy abruptas, son las que realmente inquietan, y mucho más eso, están determinadas situaciones y notar de saber que no es una sensación tuya, que es que hay alguien. Pues eso también es lo que se puede sentir, amén de ver a ese alguien. Jolín.
¿Y se han podido encontrar pacientes de aquella época que contaran sucesos paranormales vividos pero en primera persona por ellos? Claro, es que estamos hablando de las personas que actualmente trabajan en el edificio. Y claro, si se hace una investigación rigurosa hay que intentar atar todos los cabos posibles. Si unos trabajadores durante mucho tiempo experimentan algún tipo de fenómeno, se enteran, fenómeno de sensación, se enteran de la historia que tiene el edificio, y a partir de ahí empieza a cundir el pánico subjetivo entre el resto de trabajadores, pues lógicamente te encuentras un ambiente que está un poco contaminado y que en algunos casos, si le preguntas a las personas que están allí trabajando, te van a decir casi todos que efectivamente allí se aparece fulanito, menganito o cetanita. Y claro, lo mejor sería tirar un poco del registro histórico hacia atrás. Vale, si fue centro médico y estos fenómenos ocurrieron después del 53 hacia la época actual, entre el 53 y el uso que tiene actualmente, alguien tuvo que ir a ese edificio y quizá pudo sentir algo o tener algún tipo de experiencia extraña que pudiera verificar que allí ocurre algo más allá de la subjetividad o de la sugestión. Y efectivamente había hasta 2 personas que, siendo entrevistados en lugares distintos y que no se conocían entre ellos, coincidieron cuando se le preguntó por una supuesta aparición de un médico en aquella planta, en aquella en aquella escalera y la planta de sótano. Y las 2 personas no solamente se sonrieron, con este tipo de sonrisa que siempre se pone socarrona de saber de lo que estás hablando, de lo que estás preguntando antes de responderte el asunto, sino que también correspondieron con la experiencia que había dicho, en este caso, que habían nombrado estos trabajadores que actualmente tienen esa sensación de estar alguien siguiéndole a sus espaldas. Y sí, pudieron vislumbrar lo que uno describió como una especie de sombra y otro como una sombra antropomorfa que podría ser la de un médico por la apariencia que tenía, y a partir de ahí, oye, pues fue interesante el asunto, porque ya no es en el uso actual del edificio, ya es en el uso anterior del edificio. Y 2 personas que recordaban lo que pasaba igual que lo recuerdan o lo viven las personas que actualmente lo manifiestan de lo que está ocurriendo allí. Por lo tanto, si veis, la investigación, que va siendo un poco más histórica que de fenómenos parapsicológicos, sí guarda relación con lo que en ese edificio podría ocurrir. Y estamos ante algo que es bastante significativo, por supuesto. Hay muchos testigos de ello. En muchos casos, cuando se habla de fenómenos extraños y hechos misteriosos dentro de estos lugares, aquellos que creen haber vivido uno de ellos, puede que sea resultado de la sugestión, ¿no? Con la idea de buscar una explicación racional, José Manuel, ¿sería posible que fuera consecuencia de un error de percepción? Sí, claro. Sí, cuando hablamos de todos estos fenómenos, tenemos que admitir nuestro propio desconocimiento. Es decir, no podemos dar por sentado. Vaya, bueno. No podemos dar por sentado, Jesús. Bueno, que no podemos dar por sentado que lo que dicen los testigos es totalmente cierto al 100%, sino que debemos pensar que en algunos casos esa subjetividad puede incluso magnificar el fenómeno que esté ocurriendo. Es más, incluso la propia sugestión puede crear hasta un fantasma donde realmente a lo mejor no lo hay. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y que ese error de percepción, el propio miedo, es el que te hace ver lo que no hay. Y nosotros sabemos de personas que nos han dicho que mira lo que hay ahí, y al final es un juego de luces. Y han magnificado con mucho. Es cualquier historia, pero eso no es motivo para que cuando una persona ha tenido este tipo de experiencia, en un momento dado, si alguien que tú sabes de su coherencia, ¿verdad?, en un momento dado te dice, no, es que el doctor Soriano, o el doctor Padilla, como lo queramos llamar, yo es que lo he visto, que estaba al final de la escalera, es que estaba con la bata, es que abrió la puerta. Ya no vamos a decir que eso es un error de percepción. Un error de percepción se puede dar un pasillo, que se cierra una puerta y tú dices, ay, estará aquí el médico, ay, por Dios, con lo oscuro que está, es que está todo cerrado, y te empieza a entrar a ti mismo el miedo y ya crees ver hasta las sombras, ¿no? Pero sí es verdad que cuando lo ves con un grado de nitidez como estas personas y demás, es que realmente hay algo. Ahora lo que hay que buscarle, evidentemente, hoy día, Pilar, tú lo sabes, casi todos estos sitios tienen cámaras de seguridad y demás, y es fácil.
Yo de hecho tengo unos vídeos muy interesantes, pero no se pueden poner de cara al público, ¿no? Con lo cual, dentro de la casa de socorro, pues sí es verdad que aunque se puede dar ese error de percepción, hay un componente muy alto que es de realidad. A modo de conclusión, ¿qué pensáis que puede estar sucediendo en este edificio emblemático de la ciudad de Almería, Jesús? Bueno, que como en tantos otros edificios relacionados con la salud pública, en mayor o menor grado, con más cantidad o menor cantidad de pacientes, siempre están dotados de una carga energética emotiva que al final se termina traduciendo en algún fenómeno extraño. Fijaos, que no solo tiene que ver con lo que allí puede ocurrir realmente. Explico esto. Hay muchos edificios que son consultas simplemente externas, donde también ocurren fenómenos parapsicológicos significativos. Y a lo mejor allí no ha habido ningún fallecimiento, al menos del que se tenga noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los casos, como pasa en los centros psiquiátricos, la descarga emotiva es tan fuerte que se termina materializando de una forma determinada. Aquí hablamos en su día de los tulpas energéticos. De hecho, en el lejano Oriente, dentro de la cultura lama, ellos saben cómo crear un ser energético y dotarlo de inteligencia, hasta el punto que es lo más parecido a un fantasma, algo que se puede mover, que además puede crear una serie de fenómenos y que además lo hace de manera inteligente. Podemos pensar que ese mismo proceso, de manera inconsciente, se puede dar también en este tipo de edificios. Una descarga energética importante que termina por ser, de alguna forma, modulada y que termina por tener una cierta inteligencia y mostrarse de una manera concreta. Y a partir de ahí le damos el nombre X. Y eso suele pasar en muchísimos lugares donde hay mucha conexión con la emotividad del ser humano, con esa descarga de emociones que puede haber allí. En este caso, bueno, pues estaría también justificado con la muerte del doctor Padilla, ¿no? Como es más popular, vamos a dejarlo en Padilla, ¿no? Aunque es soriano, como hemos dicho. Y quizá, pues, esa muerte, sumada al uso del edificio, pues dé como conclusión lo que está pasando allí, claro. ¿Y tú, José, qué opinión tienes? A mí yo no tengo ninguna duda que cuando allí se habla de fenómenos paranormales y de fenómenos de poltergeist, es porque se da una base real. De hecho, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas de allí, de Almería, y el propio Diego Fernández, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión, da fe de todo ello. Y también otros testigos que ellos te juran y te perjuran lo que había, e incluso te han enviado alguna que otra foto extraña, que realmente hay algo extraño. Algo hay. Es difícil poner la mano en el fuego y decir, pues ocurre esto a ciencia cierta, porque nuevamente estamos en lo que he comentado. A ciencia cierta hoy día no podemos decir nada, testiguar nada. Pero sí es verdad que ha sido hospital, ha habido muerte, es cierto que hubo un médico que murió, que luego han ocurrido una serie de hechos, son sitios que están muy cargados y que se impregna, esa famosa ley de la impregnación que tantas veces hemos hablado aquí, pues se pondría de manifiesto en este mismo centro, en este mismo hospital. Y al final, fíjate que yo, más que solo una cosa, antes hablábamos de conceptos, tal vez sea una concatenación de hechos, una reunión de hechos, los que tienen como origen pues todo lo que ocurre de paranormal en la Casa de Socorro de Almería. Es precisamente ese, el caso de la vieja Casa de Socorro, de la antigua concejalía, en cuyo interior suceden fenómenos que son difíciles de explicar y que pueden estar relacionados con su pasado y con la muerte del doctor. Hemos conocido y hemos analizado un caso que es parte de la historia misteriosa de la ciudad de Almería. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616 233 233. Vamos a echarle un vistacillo a los medios de comunicación y empezamos con algunos comentarios que han dejado en redes sociales relacionados con el caso. María Fernández, no sé en qué momento, dice, una de las primeras veces fue cuando al querer ir a buscar si venía mi padre, me caí, me partí un brazo y me llevaron a la de San Jacinto. La Casa de Socorro, ¿no? Sí, La sí. Casa de Socorro. Y Teresa Miramente Loy dice que ella trabajó en la Casa de Socorro, allí estaba abierto las 24 horas del día y que eran los centros de urgencia. Ahora son los centros de salud. Y es verdad, cuando mi padre trabajaba era un centro de urgencia.
Tonia Walsh dice que a ella también le da más miedo a ciertos vivos que el muerto que haya sido en vida, el más malo malote. Isabel María Rodríguez Navarro dice: buenas noches, Jesús, que ella vivía cerca del cementerio y nunca le han dado ruido los que allí estaban. ¿Nunca? Su madre decía lo mismo: más miedo que los vivos que son los que hacen daño. Y a ver un momentito, una cosita. Esto. Esta es tu noche, la noche más hermosa. Echamos un vistazo al correo que nos dejó un oyente hace ya algún tiempo. Vaya, y estamos con las voces regulares. Sí, están rotitas, ¿eh? Dice: buenas noches, oigo los programas siempre en podcast. Los escucho mucho más cómodo y dispongo de mi tiempo para oírlo en mejor momento. Vengo observando que hay una palabra que por parte de los tres, Pilar, Jesús y José Manuel, la malutilizan. Me llamo Rafael Alcalá Sánchez y me gusta observar las palabras, su significado y si se usan para decir lo que quiere decir. En un porcentaje muy alto oigo la palabra diatriba. Cuando pienso, quieren decir vaya, dualidad o incluso dicotomía. En mi caso particular quiero decir dualidad. Y después de haber leído tu correo, evidentemente la estoy utilizando mal, que hacen referencia a dualidad, existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas. Dicotomía, división de dos partes. En filosofía, método de clasificación que consiste en dividir en dos un concepto sucesivamente. Diatriba, por el contrario, significa discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo. Les diré que oigo La Noche Más Hermosa desde hace bastante tiempo, bueno, desde que estaba el compañero Vara Japón, y que le encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, por la observación, y yo personalmente lo tendré en cuenta para no volver a cometer el mismo fallo. Anular el momento hasta que sepa cómo utilizarla. Estas son nuestras redes sociales. Facebook, La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio. Twitter, La Noche Hermosa. Y de los muchos saludos que hemos recibido en redes sociales, destaco el de Mari Carmen Avilés Liza, que lo hace desde Murcia, y el de Marisa Lucio, que nos escucha desde La Mancha con atención. Por eso lo de que nos escucha, porque lo hace con atención. Es cierto que hemos tenido algunas veces comentarios: es que si estuviéramos escuchando todo el rato, por la noche se escucha más la radio que durante el día, que se suele tener de fondo. Y en fin, otro mensaje de un correo electrónico. Bueno, lo vamos a dejar para luego. Quiero oír este audio que nos han dejado en WhatsApp. Hola, buenas noches, hermoseros. Soy Manuel de Sevilla. Quería comentar un caso que se me dio hace unos años que creo que puede ser digno de investigar. Estuve trabajando para una empresa familiar que tenían varias casas en el centro de Sevilla y cada casa pues tenían apartamentos en alquiler. Pues bien, en una de estas casas una vez tuvo que ir la policía y los bomberos y tiraron la puerta abajo de uno de los apartamentos porque la inquilina decía que había un hombre dentro de la casa. La policía al entrar pues constató que no había ningún hombre y que la puerta estaba cerrada por dentro. Esta mujer lógicamente se fue. Al poco estuve hablando con una vecina y me dijo que ella, en un espejo que tiene detrás del televisor, en varias ocasiones había visto también el reflejo de un hombre y que cuando ella se daba la vuelta no había este hombre. También después se dio otra vez el caso que entró un chaval a trabajar conmigo y llegando un día a esta casa me dijo que su madre hacía tiempo había estado viviendo allí y que tuvo que abandonar la casa por miedo porque cada vez que se despertaba veía la cara de un hombre mirándola fijamente. Esta casa es la conocida como fábrica de tortas de la calle Peral. No por fabricar tortas de Inés Rosales, sino de las tortas que se repartían antiguamente, ya que esta casa es el número 24 de la calle Peral, que era una antigua comisaría. Tal y como entras en el edificio todavía mantiene la estructura de lo que era antiguamente una cárcel. Lo que pasa que ahora lo que eran las celdas pues se han convertido en apartamentos. Creo que es interesante estudiarlo. Ahí os lo dejo y buenas noches y saludos a todos.